Estamos con Julieta y Jeremías Volati, hermanos. Jeremías vive desde hace algunos años es Estocolmo, ¿no? Suecia. Estamos en Estocolmo, sí, exactamente. Estocolmo. Y Julieta fue a visitar sus, a su hermana, a sus hermanos en Europa, y está varada allí. ¿Cómo Sí, están? Bien, acá, como te decía anteriormente, ya transitando el día número 50, así que ya estamos como acostumbrados acá a la vida sueca, eh, sin novedades todavía de vuelos para volver, pero bueno, agradecidos obviamente de haber caído acá, donde hay un familiar, donde tenemos techo, comida, acompañamiento, que eso nos falta, entonces, bueno, una situación que dentro de todo tenemos gente con quien estar, porque hay personas que han quedado varadas en lugares y otras situaciones totalmente distintas. Sí, más allá de las repatriaciones que ha hecho el Estado argentino, bueno, hay muchos argentinos todavía en el resto del mundo, ¿no? Sí. Creo que repatriaron hasta ahora 35.000, pero quedan muchas personas todavía en diferentes lugares del mundo. Jeremías, ¿qué edad tenés vos? yo tengo 36, Ah, 36 bueno. años, sí. ¿Y Juli? Yo 21, no los cumplí hace tanto, el 5 Bueno, de casi, marzo. casi que podés hacer el papel de Jorge. Jorge, el papá, Jorge Volati, Sí. Claro, mía, ¿no? nuestro padre, sí. Sí, bueno, soy su padrino, de hecho, además de su hermano. Ajá. Y bueno, y sí, la verdad que por la diferencia de edad que tenemos, sí, tuvimos una relación de, sí, más de acompañamiento así de adulto más que de hermano. Entonces, bueno, la verdad que en esta situación, bueno, también lo estamos viendo de esa manera. Claro. Tenerla aquí en casa es, bueno, una sensación también de cuidado, ¿no? Con ella. Uh-huh. Claro, porque además también hay que decir que en el caso de ustedes, me imagino que no se ven muy seguido, más allá de la virtualidad de esto, pero en este caso, bueno, más allá de que haya quedado varada Julia allá, ahora se pueden disfrutar entre hermanos por mucho más tiempo, ¿no? Y es verdad, Sí, sí, sí. eso es lo bueno de todo esto, que nunca podríamos haber compartido tanto tiempo. No. Así, o sea, yo venirme por tanto tiempo a Suecia no hubiera sido nunca una opción, ni él tampoco ir tanto tiempo a Argentina, entonces, nada, compartir acá su rutina, su casa, son oportunidades únicas, que bueno, es lo bueno de todo esto, digamos. Uh-huh. Lo bueno dentro de lo malo, ¿no? Claro. Lo bueno Sí, dentro de lo malo. Juli, ¿cómo fue tu historia? O sea, vos viajaste. Yo viajé el 25 de febrero, Sí. el tema del coronavirus, yo me acuerdo que el día antes de viajar le había escrito a mis hermanos en el grupo diciéndole cómo está el tema del coronavirus en sus países y bueno, Verónica que vive en España me dijo, no, creo que solamente hay un par de casos y nada más. Bueno, él me dijo, no, acá tampoco, creo que hay solo un par de casos, pero no se le está dando Uh-huh. mucha importancia, así que no hay nada para preocuparse. Y bueno, Ale también me dijo exactamente lo mismo. Y bueno, cuando viajamos, que yo viajé con mi pareja, pasamos por los aeropuertos de Ámsterdam antes de llegar a Madrid y no había mucha gente con barbijo, no había ninguna restricción de nada, o sea, la gente era totalmente normal. Sí, veías cada tanto una persona que usaba barbijo, pero nada más. Y bueno, cuando llegamos a Madrid estaba todo muy normal y nosotros pasamos Uh-huh. unos días increíbles en el sentido de que todos los bares están abiertos, todos los museos, no había ningún museo que esté cerrado. Entonces, como que por ahí yo me remonto a la experiencia que tuve en España y no lo puedo creer que ahora esté en estas condiciones, porque cuando yo Sí. fui, que no hace tanto, estaba todo liberado, ni siquiera estaba la preocupación de algo, que eso es lo más loco. Uno no es que iba preocupado porque directamente la gente, la población de España no estaba preocupada con el tema cuando yo fui, por lo menos, ¿no? Sí, Eh, sí. por eso todos los lugares urbanos llenos de gente, por eso yo pude vivir
ahí el límite, lo que fue la libertad en España, porque cuando yo me fui, ahí se empezaron a vivir todas estas cosas que, bueno, ahora están en un nivel extremo, ¿no? Pero yo vi otra realidad en España, sinceramente. En este momento son las 10:52 en la Argentina. ¿Qué hora es así en Estocolmo? 4 menos 10. Sí. Son 5 horas de diferencia, sí. Sí, digamos 15:53 será allá en Sí, Estocolmo. sí, correcto. Sí. Bueno, ¿por qué pregunto esto? Porque Juli es técnica en producción audiovisual, no me equivoco, ¿no? Sí, Bien, y va por la licenciatura. exactamente, sí. Y Sí, entonces estoy estás tomando transitando. clases desde Estocolmo. Sí, por ¿Hasta qué hora suerte. a qué hora estás tomando clases? ¿Hasta qué hora? Y por lo general empiezan a las 10 de la noche y termino a las 2, 3 de la mañana, más o menos. Depende obviamente del profe y del día, pero esos son los horarios que nos movemos. Son muchos y muchas las argentinas y los argentinos que están en la situación. Bueno, tu situación es especial porque estás en la casa de tu hermano, pero digo, me imagino que debe haber personas que deben haber quedado varadas allí. ¿Son muchas y muchos? ¿Tenés conocimiento? Acá en Estocolmo o en Sí. Suecia en general, son bastantes, pero la verdad que no tanto respecto a otros países, ¿no? Las cifras que uno lee de otros países son mucho más, pero nosotros a través de la embajada estuvimos en comunicación porque, bueno, esto dependía un poco de coordinar con ellos cuando ellos pudieran volver y ellos no nos han dicho realmente cuántos son porque son información bueno, que no pueden compartir y demás, pero por cuenta nuestra hemos contactado gente, pues se armaron grupos de WhatsApp y demás para poder estar en contacto. Y bueno, hay unas 60, 70 personas que están con intenciones de volver a Argentina en los próximos meses o en este periodo. No todo, la verdad que creo que ellas son una de las pocas y no son las únicas que vinieron de turistas acá por intención de pocos días y quedaron varadas por toda esta situación. Sí, La mayoría además, es gente, sí. discúlpame que la mía, además, Sí. hay que aclararlo, fueron el 25 de febrero cuando el coronavirus es como que explotó después, ¿no? O sea, a principios de marzo. Sí. O sea, no es que se fueron cuando ya estaba crítica la situación, se fueron el 25 de febrero. Sí, sí, de hecho fue muy, recordamos justamente, o al menos yo recuerdo mucho, que el día que ella llega en Estocolmo, El 12 de marzo. claro, el 12 de marzo, que fue que después de estar en España, como te comento, fue ese mismo día donde en Argentina se anuncia que ya se iba a implementar una cuarentena y que a su vez se iban a cerrar las fronteras. Hasta ese día se podía viajar a Argentina de vuelta, entonces tampoco estábamos, viste, en una situación de, bueno, hasta ese momento era básicamente, bueno, continuar el viaje, por supuesto que habían empezado a pasar cosas y cada país estaba tomando medidas, pero hasta ese momento el plan era más o menos continuar el viaje como lo habían pensado y bueno, y volver cuando iba a ser la fecha original de regreso a Argentina. Pero fue ese mismo día cuando ellas llegan acá, que originalmente vinieron por 4 días, nos dimos cuenta que iban a ser un poco más de 4 días ya en ese momento. Bastante más, ya Sí, van sí, 40. Ya van 50. 40. Hoy se cumplió 50. Sí. 50 días, 50 días. Bueno, Sí, sí. Juli, te sorprende. Bueno, a ver, primero le pregunto a Jeremías, que hace años que vive allá. Suecia es uno de los países que no tiene un aislamiento tan estricto, o sea, Es verdad eso. y no sé qué cantidad de casos tendrá hoy Suecia, de muertes, pero bueno, me parece que también tiene que ver un poco con la cultura de Suecia, ¿no? Sí, 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 este es un tema bastante recurrente, digamos, porque se habla mucho acá y se habla mucho afuera de esta estrategia un poco diferencial que tomamos Suecia como país, como gobierno bueno, transitar esta pandemia. Yo no sé si hay otros países que hayan seguido el mismo lineamiento, la verdad, pero casi me animaría a decir que uno de los únicos en donde no existió al día de hoy una cuarentena como se está haciendo en Argentina, como se está haciendo en casi todos lados. No hubo, lo que hubo desde un momento y fueron agregando, fueron recomendaciones del gobierno de qué hacer y algunas restricciones puntuales como eventos masivos y ese tipo de cosas, que esas por supuesto desde el principio se cancelaron todas, se prohibieron.
pero después el resto fueron recomendaciones, y como recomendaciones se entienden, bueno, que el gobierno no está persiguiendo o obligando a la gente a hacer determinadas cosas, sino que bajo una directiva de cómo manejarse y después confía en que los empleadores y las mismas personas van a hacer uso de la mejor voluntad para seguir el tema. Esa fue a grandes rasgos la idea. Sí. Jeremías, discúlpame que te interrumpa. Sí. Por eso te hablaba de la cultura, ¿no? Porque a lo mejor le dijeron, bueno, ustedes traten de quedarse, de guardar el distanciamiento social, pueden salir, y la sociedad hizo caso. Sí, podría ser mejor quizás, si fuera estricto, si fuera algo obligatorio, pero la realidad es que se ve bastante menos movimiento teniendo en cuenta que no es obligatorio quedarse en casa. Claro. La verdad que es esa, ¿no? O sea, implícitamente hay una conciencia o hay una cultura que hace que este tipo de cosas se puedan manejar basadas en la voluntad de la gente. O sea, podemos hablar, la verdad, de números, esos son estadísticas que se conocen en todos los países, y además yo no, viste, en ese sentido no es que Suecia por ahí está mejor que otros países, sino que simplemente para la estrategia que acá se eligió, la realidad es que ellos no están en el medio de un caos, o no se vive como un caos en cuanto al sistema de salud y demás. A diferencia de Italia, de Inglaterra, de España, digamos. Claro, esos lugares entraron en crisis completamente con el tema de salud, o casi estuvieron a punto de entrar y tuvieron que tomar medidas para evitar eso. Pero acá, sinceramente, no se habla de un colapso del sistema de salud. Claro, lo que pasa es que también deben tener un sistema de salud muy, muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo es el sistema de salud de Suecia? Sí, es 100% público. Esa es quizás una de las cuestiones para mencionar al respecto. Como muchas otras cosas, acá en Suecia no existen los servicios privados, y la salud es pública, no existen prepagas o obras sociales. Sino que, no, la verdad que no. Todo aquel que esté registrado, tenga un DNI sueco, accede al sistema de salud en igualdad de condiciones. Entonces ese sistema sí, que es público y que se financia con el Estado, es el que todo el mundo accede. Y es al que hasta el día de hoy está preparado para manejar esto. Sí, la verdad que a nosotros nos pasó, ahora un mes, que tuvimos que ir a una clínica por otro tema, nada que ver con esto, que es una clínica que está acá cerca de casa, y bueno, la verdad que fuimos y no había nadie, pero por ningún otro tema, digamos, fuimos por otra consulta, por otra cuestión, y tuvimos que ir ahí a la guardia, y viste, no sé, uno ve imágenes en otros países donde un hospital, una clínica es una cosa colapsada completamente. Sí, veíamos imágenes de España o Italia que están en los pasillos de los hospitales. Exacto. Bueno, yo no solamente que no vi eso, sino que no vi nada. O sea, básicamente estaba ahí el personal que nos atendió para lo que necesitamos y ya. O sea, no. Y no se habla tampoco en las noticias de que hubiese un colapso en la salud, ni mucho menos que estuviéramos a punto de tener que entrar en un por eso te decía, Jeremías, lo que planteaba, investigando un poco cómo es el sistema de salud. Además, en los países nórdicos no se considera un gasto público, ¿no? Sino una inversión pública. Todo lo que sea, digamos, destinado a lo social, tiene un sistema muy, muy, muy interesante en ese aspecto, como en otros países de Europa. Lo que pasa es que me parece que España e Italia los tomó por sorpresa, lo minimizaron al problema y los tomó por sorpresa. Pero además también porque son latinos como nosotros, entonces nos dicen, no tienen que salir a la calle, guarden el distanciamiento, y bueno, pasa lo que pasa, obvio. ¿no? No, obvio. Sí. Juli, a ver, ¿y ahora? Y esa es la pregunta, que nosotros también nos hacemos. ¿Y ahora qué? A esperar. A la espera de un vuelo de repatriación, porque bueno, los vuelos comerciales ya no son una opción. Al principio de todo esto sí lo era, porque era, bueno, esperamos un mes acá, reprogramamos el vuelo cuando la niña nos la pueda dar, para poder volver, pero bueno, ya eso se fue estirando. Cuando se estira la cuarentena obligatoria en Argentina, por obvias razones también se estira el tema de los cierres de los aeropuertos.
entonces, por lo tanto, las aerolíneas comerciales no pueden operar. Entonces, nada, ya tomamos la decisión de bueno, olvidarnos del vuelo comercial y esperar un vuelo de repatriación para poder tomarlo. En este momento, la embajada nos dijo que, bueno, no están saliendo vuelos de repatriación pensados para la gente de nuestra zona, porque están tratando de repatriar todas las personas que están en Madrid, ya que, bueno, es un lugar de más riesgo, hay personas, bueno, también que son de factor de riesgo, entonces, bueno, quieren llevar a esas personas a Argentina primero. Entonces, bueno, a la espera de que llegue un vuelo, eso básicamente. No tenemos fecha, puede ser la semana que viene, la otra. ¿Están anotadas? Sí, nosotros, bueno, el 12 de marzo, que fue cuando el presidente dice que se van a cerrar los aeropuertos y la cuarentena, da ese anuncio, ahí en ese momento había como un listado, el cual, bueno, él nos puso en ese listado que eran todos los argentinos varados, o sea. Entonces nosotros ese día estamos en ese listado. Están en el listado. Bueno, sí. Ya llegará el vuelo y volverás a tu país en Río Tercero. Hoy es jueves 30 de abril. Se están liberando algunos comercios porque es zona blanca, no hay casos en Río Tercero. Se lo digo a ustedes dos como riotercerenses. Anoche el reporte fue que no había casos ni sospechosos ni confirmados, lo que no quiere decir que no vaya a haber un caso confirmado, pero tiene una particularidad Río Tercero, que es la principal ciudad, o la ciudad más habitada de Córdoba hasta ahora, que no tiene casos de COVID-19. Una particularidad, bueno, puede ser por los controles, pero hoy es como que se comenzó a distender un poquito con más controles. O sea, se permite habilitar el comercio, pero dice, vamos a controlar más. Entonces, por terminación de número de documento, vos podés ir a comprar, pero si te encuentran con el número de documento que no es, igual. Se inicia una causa judicial, ¿no? Sí, bueno. Yo vi la conferencia de prensa que dio el intendente Ferrer, la verdad que estuvo muy bien planteada, me pareció, justamente porque hacía tanto referencia a las flexibilizaciones como a cómo se iba a controlar justamente incluso más, que nada fuera de esa flexibilización. Así que bueno, la verdad que me pareció algo bueno para Río Tercero, y el hecho de que hasta el día de hoy ningún caso también algo. Sí, y a nivel internacional también la tasa es baja, digamos, ¿no? De infectados, de personas fallecidas, más allá del dolor que genera. ¿Cómo observan ustedes las medidas que se están tomando en Argentina, siendo argentinos que viven en Suecia, digamos, desde allí, ¿no? Y es muy difícil por ahí como ver desde afuera la situación, porque encima nosotros estamos en un país, como decía anteriormente él, que tiene unas condiciones tan diferentes a lo que los demás países toman. Entonces, es muy difícil, viste, nosotros salimos así, podemos caminar tranquilamente y nosotros nos detenemos un minuto y decimos, claro, pero esto en Argentina no lo pueden hacer. Entonces, es como muy difícil despegarte de lo que está pasando en Argentina, pero también es difícil no poder remontarte ahí, porque no estamos haciendo cuarentena obligatoria. Creo que para las condiciones de Argentina es algo necesario que sea la cuarentena obligatoria, porque bueno, son otras características del país, otras características de tipo de personas también, esto de que acá, por ejemplo, el distanciamiento social existió siempre, es algo que siempre estuvo implementado, no le tuvieron que decir a la gente, alejate 1 metro, porque siempre lo hicieron. Ahora obviamente se alejan un poquito más, pero es algo que siempre estuvo en ese sentido. Somos latinos, ¿viste? No, claro. Sí, somos culturalmente es opuesto. De abrazarnos, de darnos besos, de estar abrazados. Somos latinos. No. Acá llevo meses lograr algo así con alguien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es, de hecho, contame un poquito, ¿verdad? No, digamos, yo por ahí hasta me olvido un poco, porque ya llevo varios años viviendo acá y es como que lo tengo incorporado, y hasta creo que naturalmente yo hago lo mismo, pero sí, eso, todo lo que vos mencionas que es típico de la cultura latina y que hoy tanto extrañamos, no existe acá realmente, no, algunos lo describen como frialdad, yo no lo veo por ahí con ese concepto, sino más como una especie de honestidad bruta, así en cuanto a las relaciones. En eso, digamos que la gente, bueno, sí, se saluda con distancia, con cero emoción,
Y sí, incluso cuando uno toma el transporte público, no hablo de esta situación, siempre fue así. Es muy raro compartir el lugar con alguien, o cuando estás esperando el Sí, eso es transporte verdad. público. Son formas Siempre, distintas, punto. O sea, sí, sí, sí. interrelacionarse humanamente, digamos. Sí, Los sí, encuentros sí. son diferentes, por ejemplo. Ah, sí. Nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, vamos ahí abajo a comer un asado y no entienden cómo nos quedamos tanto tiempo de sobremesa, porque ellos bajan, hacen, por ejemplo, unas hamburguesas, las comen y suben, Sí. y ya está. ¿O qué Nosotros no es asado como... comen ustedes? Pero es el mismo No, asado que bueno, acá, sí. no creo, ¿no? No, eso no existe en ningún lado del mundo, Ujú. lamentablemente. O bueno, es al contrario, una gran cosa de Argentina, pero no, tenemos acá nuestro carnicero, Mm. que ya, bueno, ya es amigo y que nos provee de buenos cortes. No es algo que se consiga tan fácil, porque no vas al supermercado y no hay de esas cosas, pero sí, no, nos arreglamos para emular y hacer una especie de embajada acá en casa. Bueno. ¿A qué te dedicas, Jeremías? Yo soy ingeniero de Sí, telecomunicaciones y trabajo en Ericsson, que es una empresa sí, sí, de claro. telecomunicaciones justamente, haciendo desarrollo de telefonía móvil. Ujú. Básicamente se podría simplificar diciendo, bueno, que trabajo en la parte en la que se desarrollan las antenas con las que después Ujú. se brinda el servicio que usamos en los celulares, 4G, 5G y esas Bueno, cosas. con vos esta comunicación no puede fallar. Si falla esta comunicación, estamos cocinados, ¿no? Es verdad, sí, sería Ujú. el cuchillo en la casa del Sí. herrero, ¿no? Juli, me imagino que estás filmando algo de Suecia y tenés para hacer un documental después, ¿no? Sí, obvio, con la cámara a todos lados en ese sentido. Nada, y tengo todas las cosas que hice en España, en Ámsterdam, antes de esto, al filo de todo. Yo me iba de un lugar y después empezaban a poner todas las políticas, era muy gracioso en ese sentido. O sea, como, no sé, me fui a España, empezaron a prohibir esto. Me fui bueno, estuvimos en Bruselas, que nos encontramos con Claro. ellos. Eso fue el primer fin de Sí, semana de marzo. sí. Sí, un encuentro que quisimos hacer. Somos 4 hermanos viviendo acá. Bueno, 3 y ella ahora. Ya la cuento O como sea, viviendo acá en Europa. está una hermana en Madrid, Sí. un hermano en Irlanda y vos, Y todo acá en Estocolmo. Jeremías, en Estocolmo y Sí. ahora Juli en Sí. Estocolmo también. Exactamente. Y junto con la visita de ella, quisimos encontrar un lugar donde podernos juntar los 4. Y bueno, ese fue el caso de Bruselas en el primer fin de semana de marzo, creo que fue, ¿no? Sí, el 7 de Sí, marzo. sí, 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 que fue cuando yo me tomo vacaciones en el trabajo. Y en realidad, bueno, yo cuando me tomo vacaciones ahí, yo ya no vuelvo más al trabajo, porque incluso cuando acá nunca se implementó una cuarentena, de por sí, con estas recomendaciones, yo digo que el gobierno hizo desde un primer momento, hubo muchas empresas, incluyendo la mía, en la que promovieron el trabajo de casa desde el Ujú. primer momento. Yo ni recuerdo las cifras, pero ni se hablaba del tema como una cosa complicada acá en Suecia, cuando ya de por sí yo ya estaba trabajando en casa. Yo nunca más volví desde febrero con vacaciones al trabajo. O sea, el Eh, teletrabajo, digamos. sí, que eso es algo que yo ya hacía, bueno, no en forma rutinaria, pero era una opción que Ujú. existía ya como para, si se necesitaba, se hacía. Pero un día dijeron todo el mundo, y sí, y así fue. Y yo creo Se que montó. en Argentina va a cambiar eso también, ¿eh? Porque esto que estoy Sí, haciendo yo ahora no lo hubiera hecho nunca antes. sí, tal Ya lo cual. Y bueno, creo. en las escuelas, las universidades han tenido Mm, que, bueno, Adaptarse. enfrentarse a todos estos desafíos sí. Ujú. de un día para el otro. Y eso Mm. es lo más fuerte. Te lo pregunto a vos, Jeremías, como un especialista en el tema. ¿Vos creés que va a cambiar en el resto del mundo, que se cambie el paradigma en el sentido? Sí, sí, sin duda, pero para bien, digamos, todavía es temprano y tenemos que salir, ¿no?, de todo este lío Sí, sí, sí. y recuperarnos, porque va a haber impacto y daño colateral en otras cuestiones. Todos sabemos la economía, lo dañada que va a quedar después de todo esto, y en algunos países va a ser más complicado que en otros, pero claramente esto nos obligó a trabajar de una manera que al principio parecía que no iba a funcionar y después terminó funcionando, ¿no? Ujú. Eso incluso en nuestro trabajo ya lo vimos también. Eh,
Sí, o sea, nosotros tuvimos el cierre financiero de la empresa ahora hace poco y la verdad que, bueno, muchas empresas están complicadas económicamente, no fue el caso particular de Ericsson, porque quizás las telecomunicaciones se están usando más que nunca y eso fue hasta casi un viento a favor para la empresa, pero más allá de eso, el cierre financiero hablaba de lo efectivo que fue todo a pesar de tener casi todos sus empleados en el mundo trabajando desde casa, ¿no? Es una empresa entera distribuida en el mundo y con el 80% de su personal trabajando de casa. Entonces, buenos números y gente trabajando de casa parece ser que era algo que antes no se creía y de pronto pasó y yo creo que así todo se pudiera volver a la normalidad. Yo creo que no va a ser necesario no solamente eso, sino que creo que hasta va a ser beneficioso de alguna manera. Sí, claro. Con Vos sabés que yo creo que hasta no hace mucho el ser humano estaba al servicio de la tecnología y hoy la tecnología está al servicio del ser humano. Creo que deberá seguir así, ¿no? Sí, coincido. Suena así, sí. Bueno, Juli, ¿y vos hasta qué hora estás estudiando en Estocolmo? Porque seguís estudiando, obviamente. Y sí, bueno, como te decía antes. Hasta las 3 de la mañana hasta estás las 3 de la estudiando. mañana, sí, 2, por ahí. Nosotros estudiamos una carrera que depende mucho de hacer grupos, de hacer producciones y esas cosas, Sí. que también, bueno, está siendo un desafío bastante grande en esta situación, porque nos mandan a hacer documentales y ese tipo de cosas, y bueno, tenemos que trabajar en equipo en diferentes partes del mundo, tratar de coordinar los horarios, entrevistar así como estás haciendo vos, y bueno, y después que una persona hace montaje, otra persona hace postproducción, entonces como tenés que amigarte con eso de que no podés estar al lado de la otra persona viendo cómo se hacen las cosas, sino bueno, confiar, es como un desafío eso que tenemos, de trabajar en grupo y aprender cómo hacerlo, porque en los roles tanto nosotros estamos tan acostumbrados a los rodajes, a ir con la cámara a filmar, salir, charlar con el entrevistado cara a cara, y bueno, y ahora estamos parados en una situación totalmente distinta. Entonces, bueno, aprendiendo cómo hacerlo, porque los profes también están aprendiendo a dar clases, entonces como que estamos todos aprendiendo en este contexto. Bueno, seguramente hablan a diario, a cada rato, con la familia en Río Tercero, yo me imagino, con la familia en Irlanda, con la familia en Madrid. Todos los días. Pero claro, pero con sus viejos, digo, acá en Río Tercero, me imagino, ¿no? De hecho, Jorge me pasó el dato de que tenía todos sus hijos esparcidos por el mundo, menos, no sé quién quedó en Río Tercero. Caro, menos Caro. Tenemos una hermana ahí. Con mi sobrina. Yo, ¿sabés qué pensaba ayer? Y con esto vamos cerrando. Ustedes son nietos de uno de los tipos, digamos, más precursores de la invención. Era un inventor, don Cornelio Volatti. Mucha gente no lo sabe, pero es quien armó el reloj de la torre de la iglesia de Lourdes, ¿no? El que mantiene Jorge. Entre tantos otros inventos que hizo, ¿no? Y fue el creador del famoso reloj Ruiseñor, que llegó a tener una fábrica con 60 empleados. ¿Qué diría tu abuelo, el abuelo de ustedes, ¿no? Viendo todo esto, digo, ¿no? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y cada quien nos hacemos esa pregunta. Yo por ahí digo, ¿qué diría mi viejo? ¿Qué diría mi suegro? Que ya no están. A lo mejor están desde algún lugar. Con todo esto, ¿no? Que estamos viviendo, pero digo, bien, me imagino que en ustedes está siempre el recuerdo de don Cornelio. Lo quiero citar porque estoy hablando con los nietos de uno de los tipos más innovadores que tuvo Río Tercero. Sí. Bueno, a propósito de la última vez que estuve en Argentina, en julio del año pasado, me traje un ruiseñor. Un reloj ruiseñor. Sí, me lo traje acá a Suecia. Lo limpié. Ese reloj debe tener no menos de 50 años. Así como lo limpié un poco, le di cuerda y marcó la hora como si hubiese sido de primera. Y la verdad que me dio muchísimo orgullo. Primero, tener un recuerdo de la acá, y segundo, haberlo empujado nomás y que salga andando como si fuese una máquina. Tuvo que cerrar la fábrica
tuvo que cerrar la Sí. fábrica lamentablemente porque se abrió la importación, como siempre pasó en Sí. Argentina, abre la importación, Sí, sí. desprotegen la industria nacional y tuvo que cerrar la Sí. fábrica. Jeremías, muchas gracias por recibirnos en tu casa y a seguir cuidando a Juli ahí. Sí, claro. Juli, bueno, que puedas volver pronto, ya nos veremos pronto en Río Tercero. Y Cuando pase todo esto, ¿no? Sí, Sí, obvio. sí, por supuesto. No No, sé si gracias les a quieren enviar vos. un saludo a alguien, si tienen a alguien para saludar. Sí, por supuesto. Sí, a toda nuestra familia, a nuestros viejos, sobre Sí. todo, que nos están bancando, Sí. que están viendo a ver cuándo vuelvo. A toda nuestra familia, nuestra sobrina Luli, que Ajá. la está rebancando la cuarentena, y Mm. bueno, a nuestros amigos también. Ujú. Sí, 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 coincido. Un saludo a todos ellos y bueno, también a vos, Fabián, por este momento y a tu audiencia. Pero bueno, que también todos sigan bien por allá, que se cuiden Nos mucho. vamos a cuidar y Río cuídense Tercero. ustedes también. Sí. A respetar las normas que se pusieron en Suecia, por lo menos, ¿no? Sí, Y sí, 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 ¿Eh? sí, sí, eso hacemos. Les mando un abrazo enorme, gracias. Bueno, gracias. gracias. Chao, hasta Gracias. luego. Chao. Chao.